a llevar por alto, Señor, tu nombre aquí en la tierra, Señor. Gracias porque aún, Señor, nos ha cortado de nosotros tu mano de misericordia, Señor. Tu mano está con nosotros, Señor, para levantarnos, para fortalecernos, Señor, para guiarnos a toda verdad, a toda justicia. Tu mano nos ha cortado de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu todavía permanece en nuestras vidas, Señor. Aún está en nuestras vidas, Señor. Te rogamos que esta noche, Señor, sea una noche de bendición. Que cada palabra, Dios mío, venga al interior de nuestras almas, de nuestros huesos, Señor. Y como palabra cortante que es, Dios mío, entre a las profundidades, Señor Jesús, de nuestra vida. Y rompa los tuétanos, Padre Santo, y destruya toda maldad, toda injusticia, en el nombre de Jesús. Que la gloria de Dios Padre, la gloria del Hijo, la gloria de los ángeles vengan esta noche para limpiarnos de toda maldad, de toda justicia. Prepara el camino, Señor, y prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Qué bueno verles. Y la semana pasada estuvimos viendo justamente lo que en la alabanza decía ahí, que venga tu espíritu con poder. Y lo que habíamos hablado es la primera parte de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, es el darnos el poder. Quiero que recuerden cuando en Éxodo, ¿cómo es que andaba el Espíritu cuando estaba el pueblo de Israel saliendo de Egipto? De día con fuego, nube, y de noche. Y de noche con columna de fuego. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? Dice, si pueden ustedes revisar en Éxodo 12, 430 años. Y quiero que vean también en Éxodo 12, 48. Éxodo 12, 48. ¿Sí? Éxodo 12, 48, la palabra de Dios dice: Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Sí, y esta es una parte que yo no había notado, que en el momento de la salida el Señor también les había mandado a circuncidarse. Y no había notado también que el Señor en ese momento podía ser un extranjero, un invitado, un siervo, un esclavo, lo que sea, porque si quería hacerlo, si quería pertenecer a ese momento crucial, en ese momento de que el Señor podía preservarle hasta de la muerte, cuando el cordero iba a ser puesto, la sangre del cordero iba puesto en el dintel, la gente que iba a ser protegida también tenía que estar en circuncidado, los varones. Y yo me dije, Señor, hay cosas que tú también nos piden, sacarnos de nuestra carne, es un sacrificio, un dolor. Sí. Y en realidad las personas que estuvieron allí tuvieron que ceder cumplir ese pacto que había hecho con Abraham y ser circuncidados. En el momento que ellos salen de Egipto, quiero que lean también en el Éxodo 14, Éxodo 14, 11. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Sí. Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. No sé. En el 12 dice: déjanos
No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios. ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Entonces, es increíble que el Señor ellos hayan visto en el pueblo israelita haya visto los milagros en las plagas de haberles dejado salir. No fueron solamente fueron con ganado y con el dinero que les fueron llevando todo, ¿sí? Y enseguida que se sienten al ver el camino que tienen que recorrer, lo primero que tienen miedo. ¿Cómo vamos a morir aquí? ¿Quién nos va a sustentar aquí? ¿Qué va a pasar? Y tienen miedo y empiezan las quejas, obviamente. Y eso es lo primero que cuando uno empieza a caminar en los momentos del desierto, en el momento de la vida cristiana, en realidad uno no sabe a dónde va. Porque estamos viviendo en nuestras propias fuerzas, ¿no? Y dice, tiene miedo. Primero tienes miedo. Dice, pero dice el Señor, no temáis, dice en el 13, ¿no es cierto? No tengan miedo. Tranquilos en el 14, ¿sí? No tengan miedo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué lindo. ¿Sí? Aleluya, Señor. Ay, Podamos guardar esto en el corazón. Él va a pelear por nosotros. Aleluya, Señor. Él va a estar como la nube. Sí, Señor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya, Señor. Ay, ya queda. Tranquilos y paz. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué linda Y cuando palabra. nosotros estuvimos hablando en la clase anterior de la columna y la nube, ¿sí? Quiere decir que el Espíritu estaba con nosotros. Él está con nosotros, ¿sí? Y no hay problema. El poder del Espíritu Santo que hablamos la semana pasada es inmenso. Sí. Pero el Espíritu no solamente nos da poder, sino nos santifica. Amén. Y porque dice en Mateo, lo que buscan en Mateo 3:1, En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ese es Mateo 3:1. y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí. El Espíritu del Señor nos santifica para acercarnos a su Padre. Y no solamente es ese acercamiento, digamos, que nosotros decimos que en nuestra carne, no es así. El Espíritu que ya mora en nosotros nos está santificando y nos ayuda a acercarnos al Padre. En Mateo 3:11, ahora sí, Juan bautizó con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí bautizará con espíritu y fuego. Sí, En Espíritu Santo, pues, sí. en espíritu y fuego. Ahí está así, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos darnos cuenta que no solamente es que el Espíritu nos da solamente el poder, sino que ese Espíritu nos llena de ese fuego, de ese poder que tiene el Espíritu para nosotros. ¿Sí? Si dice el bautismo de agua en arrepentimiento, ¿qué quiere decir eso? Perdón de pecados. Perdón de pecados. Uno se arrepiente y hace cuando ustedes van a las aguas del bautizo en la iglesia, ¿qué es lo que hacen ustedes? Morir el pecado cuando nos sumergimos. Y al salir del agua es una nueva vida. Una nueva criatura. Sí, ese es un bautismo. Sí, es un bautismo de arrepentimiento. Juan bautizó en
bautizo de agua con arrepentimiento, es como un testimonio. Pero el Espíritu Santo nos va a bautizar en espíritu y en fuego. Aleluya, gloria a Dios. Sí, ese es otro bautizo. Ahí vamos entendiendo algunas cosas. También en Hechos 19, del 3 al 6, si quieren que busque, en Hechos 19, en el capítulo 19, del 3 al 6. 3. Hechos 19, 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, profetizaron. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahí podemos ver. Entonces nosotros, yo sinceramente cuando llegué a entender esta parte, yo dije, Señor, ¿en qué bautismo yo me bauticé cuando yo era joven? Y sí, nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nos acercamos al bautismo y del arrepentimiento y testimonio y de agua. Pero al pasar el tiempo, yo me di cuenta que no tenía el bautismo del Espíritu Santo, el del Espíritu y el fuego. Porque es el único que da el poder y nos santifica y nos separa para ser santos. Y aquí muchos se pueden preguntar, Señor, ¿me has bautizado? ¿En qué fuiste bautizado? Nos hemos preguntado nosotros si somos bautizados en el Espíritu, en ese Espíritu, el Espíritu fuego de poder, que nos hace santos y nos separa. Tenemos que preguntarnos, ¿sí? Y porque es el único que nos ayuda a tener poder y nos separa. Y muchas veces yo me puse a buscar cómo pasó con los apóstoles y podemos ver en Hechos 2:4 qué es lo que pasó en Pentecostés. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablar. Cuando estaban los apóstoles reunidos en Pentecostés, estaban así como nosotros en una casa, estaban cerradas las puertas. Y ellos habían tenido seguramente el bautismo de agua, sí, tenían los dones y todo lo demás. El poder, la santificación que tiene del cielo, fueron llenos del Espíritu. Y nosotros sabemos que se aparecieron, antes de estar redactado todo el evento, lenguas de fuego, con poderes especiales para hablar con denuedo. Y no solamente en su propia lengua, sino en las lenguas de cada uno de los que le oían. Y además el entendimiento, el conocimiento
y todas las características del poder del Espíritu Santo para poder ser entendidos y para poder tener esa hilación del mensaje que estaban dando, el poder que tenía, ¿sí? Entonces yo decía, Señor, tú tienes muchos regalos, tu Espíritu está conmigo. El Espíritu del Señor es el que obra en muchas cosas, ¿sí? Y en esto les quiero decir con mucha pena que muchas iglesias no dan este mensaje. Muchas iglesias se quedan solamente en las aguas del arrepentimiento, ¿sí? Como testimonio, pero no dan el siguiente paso, el bautismo del Espíritu, fuego y poder y santificación, para que las obras que el Señor nos manda hacer con los dones que nos da tenga el poder de su nombre, el poder que tiene del Espíritu. Amén, amén. Muchas veces yo he visto que el Señor nos llena de su Espíritu para ocasiones especiales, ¿no? Cuando Él sabe que vamos a obrar, como tienen planificadas las obras de antemano para nosotros, que lo que vamos a hacer, Él nos da una fortaleza aún mayor, sin saber que nosotros vamos a ser utilizados. Y obviamente, por eso es que algunas personas, cuando el Señor les hacen imposición, cuando a pastores o evangelistas sienten la necesidad de imponer las manos sobre sus siervos para que hagan una obra especial, viene tanta la unción que no pueden resistirse y caen. ¿Sí? Nosotros también podemos saber qué ha pasado esto. Sinceramente yo les voy a decir que he servido al Señor durante 30 años y que recién la llenura del Espíritu Santo para una labor especial que se cumple para el pueblo blanco fue realizada recién hace 4 meses. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. El Señor tiene tiempo. Yo había servido viendo a mis hermanos que tenían una unción especial y los había atendido para que no se golpeen, porque yo entendía que podía golpearse en la carne, porque no entendía. Y el Señor recientemente, hace 4 meses, con la unción del hermano fue cuando yo también fui llena del Espíritu y caí al suelo. No sabía ni siquiera qué es lo que iba a hacer. Pero después de esos 2 días yo entendí lo que iba a hacer. Yo ni siquiera sabía que iba a estar al lado de él para servirles a ustedes. Amén. En oración. Gloria a Dios. Porque obviamente servir a una señora tan inexperta como yo, con otro siervo tan poderoso como él, en espíritu, tenía que estar ungida, porque si no me iban a morir. ¿Sí? Así podemos entender cómo el Señor puede usar a las personas para sus obras especiales. Sí, Señor. ¿Sí? Y cuando llegue, no se asusten, como dice aquí, ¿no es cierto? No tenéis, estén tranquilos, yo peleo, ¿cómo dice? Yo peleo por ustedes. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilos. La sierva más miedosa del mundo. Y el Señor peleó por vosotros, ¿sí? Él peleará con nosotros. Hermana Paulinita, hay muchas personas que se preguntan si Sí. a todos nos toca el Espíritu Santo, a todos nos bautiza. Ajá. Y muchas personas es así. En esta parte yo no puedo entender porque 30 años estuve yo haciendo los dones del Señor, cumpliendo lo que me decía, pero no llena del Espíritu. Y quizás en algunos momentos sí bautizada por el Espíritu, pero en la llenura del Espíritu para estas ocasiones especiales no. Y ¿por qué sucede aquí? ¿Por qué sucede allá? No lo puedo entender. Esa es obra de soberanía de mi ser. No me burlaba de las personas que estaban llenas del Espíritu, solo que no le llega, pues no puedo mentirlo. No, o sea, y ustedes pueden decir por qué algunas sí, porque algunas no. Es soberanía del Señor.
Así es. Así es. No puedo fingirlas tampoco. Así es. Pero en el 2:17 Sí. quisiera, por favor. A ver, lee, por favor. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando dice sobre toda carne, es sobre todos, ¿no es cierto? Todos Prepárense, somos mis hermanos, que justamente estábamos hablando de esto cuando teníamos la clase de Apocalipsis esta tarde. Aleluya. Sí. Dice que por eso es que yo decía a mi pastor, solo soy una mujer. No, no soy una pastora, o sea, no soy nada. Soy mujer. O sea, Todos yo he somos entendido íntimos. que solo los hombres pueden dar palabra. Y mi pastor me dijo, toda carne. Amén. Aleluya. Y es más, y complementa, y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mí, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Entonces, la promesa es para todos. Entonces, si estamos pensando que en estos momentos hay remanentes y las iglesias están, de las iglesias que tienen la palabra del Señor, la viva y verdadera, está pasando algo especial, que hay hermanos, que hay pocos. No se preocupen, hermanos, parece que el Espíritu va a tener esa revelación. Hombres, mujeres, Niños, dice. niños, hijos, Y ancianos. ancianos. Aleluya. Sí. Entonces allí no hay como resistir. Entonces sí, de alguna forma ahorita estamos solamente preparándonos. Amén. Porque el Señor parece que nos va a utilizar en su poder de una forma increíble. Amén, Señor. Anoche a mí me dieron una profecía, después del asunto que me dieron una profecía y recalcaban 3 veces de que, bueno, Señor, como dije ahora, yo no entiendo, Señor, ¿qué será? Ni cuándo son, aún digo yo ya estoy ya viejita, todo, no sé. Me dieron una profecía que me prepare, que el Señor me va a hacer viajar y que tanto tiempo he vivido y eso yo confirmo, porque sí es verdad que yo he vivido diciendo, o sea, ya tantas cosas, estoy cansada de esta rutina, estoy cansada de este cristianismo mediocre. Y anoche me dieron esa profecía de que voy a viajar a trabajar para el Señor. Me has pedido cambiar de rumbo, me has pedido servirme de otra manera, pues te lo voy a dar, solo te digo, prepárate, que me vas a llevar no sé a dónde. Entonces, yo sí estoy orando y digo, Señor, si ya estoy viejita, ya me siento ya que mi vida va en decadencia, ¿a dónde me vas a llevar? Será tal vez a tu presencia, no sé, ¿no? Pero yo creo que el Señor me está hablando en otro sentido. Hombre, como dice Paulita, pues lo único que digo, Señor, para lo que sé, prepara. Sí, Prepara. es que él no, como dice, yo me quedé bien, dice, no, yo peleo las peleas, no, tranquila, sí, y él hará. Quiero que ustedes lean ahora en Éxodo 14:19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Sí. Quiero que recuerden el momento ahora, en este otro proceso. Hemos hablado ahorita de las columnas de fuego, ¿no es cierto? Del Espíritu que iba del Señor, ¿no es cierto? Sí saben, ¿no es cierto? Pero llega un momento en que ya que se encuentran en peligro porque ya se dan cuenta que el ejército de Faraón viene atrás, ¿no es cierto? En el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor ya sabe, ¿no? Tranquilo. Mueve su espíritu de protección. Lo pone para protegerlos atrás. A ver, mis El ángel hermanos. de Dios que iba Estamos en otro camino. Y el Señor no solamente dice tranquilo, sino que también obra en maravillas. Él se pone en medio del peligro entre los que nos van a hacer daño o que van a impedir nuestra obra, en medio, para defendernos. Aleluya. Entonces, dice que
les cegó, no les podían ver a los israelitas, no les podían ver, estaba en medio, les protege completamente. Se mueve, el Señor se mueve, el Espíritu del Señor se mueve y nos protege. Se pone en medio y no les deja, hasta que llegan ellos al paso que tienen que dar para pasar el Mar Rojo. ¿Sí? Ahorita en Éxodo 13:21 también dice, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Pero cuando están Iba delante. sí, pero cuando ya ven peligro, cuando ya el ejército de Faraón está cerca, ¿qué es lo que hace la nube? Se pone atrás para protegerlos. Para Sí. proteger a El 19 y el 20. ¿El 20 que se lee? Se lee. Partieron el 20 de 13. Sí, el 14. Y partieron de Sucot y El acamparon. 14, el Éxodo 14, 20. 14 de dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ya, y el 25. Dice, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Ya? ¿Sí? Pues cuando nosotros estamos en los caminos del Señor en el desierto, porque estamos en sus caminos ya empezando a dar lo que Él nos dijo que hacemos, nos protege. No hay que tener miedo. Él moverá su espíritu para protegernos de los enemigos. Y ahí empezamos a hacer las obras que tenemos que hacer. La primera es una de fe, pasar por las aguas, ¿no? Y ahí, ¿se acuerdan ustedes en los atrios lo que teníamos? Primero sangre, después fuego, y ahora vamos a pasar agua. Ya. Y las aguas que pasaron, que tuvieron que pasar por fe los israelitas, porque habían murmurado, tenían miedo, pero el Señor dice, tranquilos, vamos por las aguas, vamos a empezar entonces otra parte. Y el Señor nos enseña que hay que pasar por fe en esa tierra. Las barreras de agua que se formaron a un lado y al otro. Por fe pasar. ¿Y qué es lo que pasa después? Cuando ya empiezan ya están acabando de pasar el pueblo de Israel, ya llegando al otro lado, y estaban nosotros confiados, los enemigos, que también iban a pasar. ¿Acaso es para todos esas aguas? No. Perecieron. ¿No? Perecieron. No, es para los elegidos. ¿Sí? Y el Señor nos enseña en este momento, ya no somos sangre, solo fuego, sino ahora aguas. Porque tenemos que pasar esas aguas también. Sí, sí. Y en las aguas, tenemos nosotros aguas de su nombre, con el poder de su nombre. Aguas de muerte al pecado y aguas de resurrección. Las aguas de vida son las de resurrección, porque son de vida eterna. Y lo hermoso es que nosotros tenemos poder en su nombre. ¿Sí? Porque cuando nosotros tomamos el nombre del Señor Jesucristo, poder tenemos. Amén. Y busquemos en algunas partes, en Juan 14, 13. Pero Pablo, ¿me puedes comparar? ¿Ya? Según la estatura que tenemos en la iglesia, los cristianos tenemos que pasar por sangre, fuego y agua. ¿Sí? Y los judíos ya pasaron por eso. Sí. En el desierto pasaron por la sangre que pusieron en los dinteles. Sí. El cordero que sacrificaron y pusieron su sangre en los dinteles para protección de la muerte.
Después por el fuego que les acompañó en el trayecto Sí, el poder del Espíritu que es en nosotros. y las aguas al cruzar el desierto. Y las aguas del Mar Rojo que tuvieron que cruzar el Mar Rojo. Porque el Señor es un increíble maestro. Al pueblo le hace pasar por experiencias y primero para enseñarnos desde siempre a nosotros. Es increíble. Sí. Y le enseñaba siempre. Y a nosotros nos enseña ahora con su palabra, con la confirmación que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Y nosotros nos dice, tenemos que pasar con el poder de su nombre, las aguas del nombre del Señor Jesucristo. Y dice en Juan 14:13, dice, y todo, pueden leer Y ahí. todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Jesús. Todo dice, ¿no? Todo. O sea que una persona bien ungida puede pedir cualquier cosa y le será hecha, ¿verdad? Creyendo. Eso es muy bien Fe. ungida, o sea que cualquier cosa, lo dice Amén. ahí, ¿verdad? Amén. Y el Señor nos da dones, y el Señor nos da poder, y el Señor nos santifica. Y yo antes de todo le digo, Señor, y toda oración al final en el nombre del Señor Jesús. Y el Señor nos da dones para sanar, en mi nombre. Y yo digo, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Para reprender. Y para reprender. En el nombre de Aleluya. No hay otro nombre dado a los hombres. dado a los hombres. Pues podamos estar. ¿Sí? Pero nosotros podemos pedir todo en el nombre del Señor. Pero Jesús. por ahí hay un versículo que dice, para vuestros deleites y para vuestras concupiscencias, para eso no pidan. Pedís más, por eso no tenéis. Entonces hay que, el Padre, como nosotros padres humanos, si sabemos que nuestros hijos nos piden para cosas que no les es necesario, pues no les damos. Entonces mucho más el Padre de los cielos. Él sabe perfectamente los que necesitamos nos dará, y si no, pues no nos dará. En Salmo 3:17. Sí. Salmos 3:17. Está. 3:17. ¿3? 17. Salmo 3:17 no hay. Bueno. Ah, entonces está mal. Bueno, no, perdón. Es Colosenses 3:17, perdón, que estoy mal. Colosenses. ¿Cuál? En el Nuevo Testamento. ¿Te lo encontró? Colosenses. ¿Qué te dice? Y Colosenses todo lo que hacéis, 17. 2:17. sea de palabra o de hecho, Colosenses 3:17. y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ya. Tenemos, el Señor nos da todo. El Señor ya nos dice, así es, así en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dando gracias. Porque Él es el que vino justamente por amor, justamente para estar allí, para poner en su nombre estas cosas. Y tenemos un montón de versículos que los apóstoles hacían y otros que quisieron adjudicarse el nombre en el que predicaba, más bien fueron avergonzados, ¿no? Sí. Igual que los egipcios que cayeron muertos, ¿sí? Cayeron muertos, porque tomaron falsamente el poder del Señor. Hay aguas de muerte al pecado. Cuando justamente hablaba mi hermana y decía, sí, es el bautismo del arrepentimiento. Y lo que decimos nosotros, El primer bautizo es el arrepentimiento. Sí.
Otro bautizo en fuego y Espíritu Santo. Es de muerte al pecado, porque cuando nosotros hacemos el testimonio del paso de fe, de pasar esas aguas del Mar Rojo, porque es caminar en el mar, con las barreras del agua, es sumergirnos por fe a decir, el pecado ya no es más conmigo. Muerte al pecado, ¿sí? Y seguir adelante. Pero porque yo tengo una pregunta, no sé cómo decirlo, tonta. Usted hizo su bautizo de arrepentimiento en una época X. Y la llenura del Espíritu Santo le vino 30 años después. Eso es mucho tiempo para tu vida. Sí. O sea, es media vida. Sí. Entonces, yo me he puesto a debe pensar ser, o sea, yo quiero servir al Señor. rápido. Y entonces debe haber otra forma. Sí. Debe haber otra forma para no Que el Señor esperar me da tanto. tanto. Yo también quisiera decir, ya. Sí. Tal vez el pastor nos puede Pero responder. también lo que dice mi hermano es una verdad. Usted quiere ya, ¿no es cierto? Espere el tiempo del Señor. Pero en cambio lo que dice mi hermano es también impresionante, ¿no? 30 años para servir al Señor. Todos somos encargados de expandir la palabra del Señor. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación en nuestras manos. ¿Qué quiere decir ese ministerio de la reconciliación? Que tenemos que hacer reconciliar a las personas con Cristo Jesús, que no saben. Pero no tenemos. Ese es nuestro perdón, ministerio, pastor, hermano. perdón, pastor, pero no tenemos, o sea, lo que dice la hermana, o sea, esa fuerza del Espíritu Santo Ya. para ¿Por nosotros qué? poder en la calle a Ahora, cualquier ¿por qué? persona. Ese poder. Ese poder para cualquier una persona decirle, Dios te ama. Bueno, pero ¿por qué es eso? Y nosotros nos detenemos, o sea, me pasa a mí, lo digo por mí personalmente. Creo que a muchas personas. Entonces no tengo esa fuerza yo que a la hermana le ha llegado. A los 30 años. ¿Sí? No, sí, yo sé, Ahora, o sea, por mi eso hermano, no podemos preguntar. ¿cómo va a ser, mi hermano querido? Dice la palabra. ¿Cómo va a ser usted si no hay alguien que le enseñe? ¿Cómo voy a ser yo si no ha habido alguien que se levante y me enseñe? ¿No es cierto? Nadie puede hacer las cosas si no nos ha enseñado nadie, ¿verdad? Entonces, primer paso, para que podamos hacer, tenemos que aprender. Y tiene que haber alguien que nos enseñe para llevar ese conocimiento. Y ya en el ar también, pastor. Perdón, pastor. Bueno, obviamente el anhelo viene, está sujeto también al deseo de hacerlo, ¿no es cierto? Pero alguien tiene que entenderse, ¿no? Mire, lo que está haciendo mi hermano es lo siguiente. Ellos vienen a la iglesia, perdón que tome su nombre, Sí. como esposos vienen a la iglesia, y yo siento en el espíritu que son personas del Señor, ¿verdad? Y digo, mis hermanos tienen aquí estos libros para información, aquí tienen este mensaje, infórmense y prepárense para que se nos utilice. Y el anhelo entonces viene en ese instante. Ellos probablemente dijeron en su corazón, esto hemos estado anhelando. Y lo aceptaron, mi hermano querido. Entonces, es concomitante esto, ¿no? El deseo por un lado, con alguien que enseñe las cosas que necesita. Perdón, pastor, amén. La verdad, el Señor dice que uno siembra, otro riega, pero que da crecimiento del Señor Jesucristo, del Señor. Cuando uno, usted decía, mi hermano decía, me parece incorrecto, para mí es mucho tiempo, 30 años. Usted decía, mi hermano, yo quisiera. Y el pastor hizo la pregunta, ¿de qué depende? ¿El Señor? A ver, no. El Señor del crecimiento. Pero si usted le pide, como decía mi hermana, si usted anhela, si usted busca, y le dice, Señor, yo quiero ser bautizado, Señor, quiero ser lleno, y usted, hay una intimidad. Le hago una pregunta, mi hermano, así de fácil. Si mi hermana camina de allá acá un paso por minuto, y usted corre, ¿quién llega primero? El que corre. Lo mismo en el Señor. No quiero decir nada, pero a veces el anhelo, o el correr, o mi necesidad, o mi deseo de buscarle al Señor, me lleva a hacer los 30 años de menos tiempo, o puede ser en más tiempo. El Señor está dispuesto a darnos el crecimiento, el Señor está dispuesto a darnos la sabiduría, Él está dispuesto. Él está esperando que la gente le busque, le anhele. Y Él debe de crear crecimiento según su anhelo, según su necesidad, según
según, yo soy sincero, yo porque a veces no crecía. Antes con 15 minutos, 20 minutos de oración, ya estaba tranquilo y conforme. Y no había un ungir. Hasta que el Señor un día me hizo orar más de una hora, después de hora y media, Amén. no siempre. Amén. Y eso es porque hay una radiación, hay una necesidad, hay un deseo. Así es. Y el Señor, y cuando usted le pide, el Señor dice, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Y le va a dar en abundancia, no solo poco, cuando usted le anhela y le pide las cosas. Pero una cosita, pastor. Cuando yo oro, me aproximo al Señor, ¿no es cierto? Estoy, pero voy a leer el versículo de Deuteronomio 32:2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces yo tengo que recibir la lluvia de la enseñanza, dice aquí, para poder gotas de la enseñanza. O sea, la oración es muy importante, la oración me acerca al Señor, pero tengo que recibir gotas de enseñanza para poder yo aprender. Si a usted le van a dar un balde de agua, le ahogan probablemente, ¿no es cierto? Pero si recibe gotas de doctrina, porque es una persona rebelde espiritualmente hablando, esas gotas de doctrina le van a servir para que luego usted reciba baldes de agua, ¿no? Hola, ¿vieron una reunión? Sí, Después lo vamos a siéntate más. Entonces primero viene como gotas de la enseñanza. La doctrina, ¿no es cierto? Como enseñanza gotas. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Sí. Destilará como el rocío mi razonamiento. También al principio el razonamiento es como rocío. Rocío. O sea, algo que moja. Sí, no está todavía muy lleno de agua, ¿no es cierto? Ya, pero después vendrá como la llovizna Ya más fuertecita. sobre la grama y como las gotas sobre la Ya hierba. fuertes, gotas, lluvias fuertes, ¿no es cierto? Entonces, ese es el proceso de prácticamente de la enseñanza para todos. Si usted se somete a este proceso de enseñanza, porque esta es doctrina sobre cómo debe enseñarse la palabra del Señor. Si nos sometemos a esta enseñanza que es doctrinalmente hablando, válida para nuestra vida espiritual, usted va a crecer. Entonces, como decía mi hermano, tiene que ver también el anhelo de parte de nosotros, ¿no? Amén. Si uno corre, claro que va a correr más rápido. Si uno anda, va a andar menos rápido, ¿verdad? ¿Cómo es entonces nuestro crecimiento espiritual? ¿Andando o corriendo por el Señor? Ahora dicen los expertos bíblicos, los pastores decimos, ahora es tiempo de correr por el Señor. No es tiempo de andar. Amén. Porque antes podíamos andarnos paso a paso, como bebé. Ahora es tiempo de correr por el Señor. Amén. Ahora también hay una cosa, perdón hermano. Lo que cita de este versículo es excelente. Porque al principio, cuando uno es bebé, necesita gotitas, después como llovizna, y después como lluvia. Porque Pablo después dice, debiendo ya ser adultos, es necesario que vuelvan a tomar leche espiritual. Entonces el Señor también le está diciendo que eso debe ser un crecimiento, debe ser una aceleración, en que no nos tenemos que conformar siempre con leche espiritual, sino que el Señor dice también que tenemos que algún día tener alimento sólido. Y eso da el crecimiento del Señor, según nuestro anhelo, según nuestra búsqueda, según nuestros alimentos, según la llovizna, según eso. Porque una plantita, si yo le riego con llovizna, algún día va a hacerse más grande, más grande, más grande. Y el Señor quiere de eso de nosotros, que crezcamos. Sí. Perdón hermano Carlitos, yo acerca de eso del bautismo del Espíritu Santo tengo mi testimonio. Paulita, no sé cómo digo, pues el Señor sabrá que le llegó a los 30 años. A mí me llegó a los 5 años de conocerle, a los 4 o 5 años. ¿Por ¿El qué? bautismo del Señor? El bautismo del Espíritu. ¿Y ¿Por qué qué? pasó? Porque yo asistía a la, no sé, creo que es conocido este pastor Patricio Robert, era bien jovencito, y nosotros teníamos de la iglesia Cordero de Dios de la Vicentina, teníamos la célula en la Kennedy, donde yo vivía. Entonces hacían la célula y así igualito, o sea, yo sentí ese anhelo. Por eso yo me maravillo cuando ahora la enseñanza fue que ya nos predestinó el Señor
y ya me escogió a mí para decidir por Dios, ¿no? Ahora con la vida. Amén. Entonces fue maravilloso porque digo, o sea, yo ya sentí ese anhelo desde el día que me presentaron al Señor Jesús, o sea, yo sentía ese primer amor, sentía algo en mí diferente y yo buscaba, yo estaba así en la célula que hacían y yo estaba ahí tiernita, todo, pero estaba así en la célula. Y yo veía que este hermano, que hasta ahora tiene ese poder él del Espíritu Santo, él así tocaba a las hermanas, oraba y caían al suelo, ¿no? Y hablaban en lenguas, todo. Entonces yo sentada así, o sea, yo observaba y anhelaba. Por eso para mí es importante esa palabra. Yo anhelaba, deseaba eso. Decía, Dios, ¿qué será? ¿Cómo será? ¿Qué será de hacer? Yo quiero tener eso. Y rato menos pensado, ni siquiera me llegó. Ni siquiera me acercó, me puso así la mano, me estiró nomás y empecé a hablar en lenguas. Y fue maravilloso a los 5 años. Entonces yo creo que de acuerdo a la búsqueda, a la necesidad llega. Sí. Podemos continuar con la Sí. Yo estaba pensando, ¿por qué el tiempo del Señor? Bueno, yo en realidad yo les voy a confesar. Yo les había dicho, muchas iglesias no hablan de esta parte, del área espiritual. Solamente se quedan en las partes anteriores, solamente en el Padre y el Hijo. Solamente en las atrios. Se presenta el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y en la sangre de salvación, sí, la redención de los pecados, sí. Pero el poder del Espíritu, y hay ejercicio de dones, pero sin poder y sin santificación, que hemos estado aprendiendo ahorita. Recién. Entonces, a veces uno está en iglesias creyendo que en realidad está siguiendo el camino, pero se ha detenido en los atrios. Se ha quedado solamente ahí, parado ante el desierto ahí, y nada más. Sí. Probablemente para mis hermanos sea un poco difícil entender todos los datos, veo que están ellos cuestionándose, ¿no es cierto? Pero es que mis hermanos saben que mis hermanos queridos, con todo respeto, ellos han pasado mucho tiempo estudiando lo que es el tabernáculo. Cuando estudiamos el tabernáculo, ellos saben que hay 3 lugares: atrios, lugar santo, lugar santísimo. A eso se refieren. Sí, o sea, es como haber salido de Egipto y empezar a querer hacer las cosas del Señor. Ya, quedarse en el desierto. Un proceso. Primero aprender, conocer, obedecer, tener ese anhelo de conocer la palabra. Y sí, yo le decía al pastor ahora, yo tenía en mi cabeza todo ese conocimiento, ahora tienen nombre y apellido, nombres, como señalado el camino, con Amén. Nombres. Amén. Y es el Señor que nos ha dado desde el Antiguo Testamento. Amén. Eso es sorprendente. Y nos pone el tabernáculo como si fuera una señal física ya completa. Y después nos dice, como el Señor Jesucristo nos vuelve a decir con Él mismo. O sea, es como que estuviera desde siempre el Señor con su misericordia y su amor hablándonos. Conclusiones, hermanos. Si usted está en una iglesia donde son despreciados los dones del Espíritu Santo, donde no se habla del poder del Espíritu Santo, está huyendo de ello, hermano. Pero usted está faltando el poder de lo alto. Hay personas o iglesias que pueden decir, no, es el Espíritu Santo, ya no, los dones ya no existen, las caídas o las imposiciones de no existen, los eventos no existen. Últimamente se ha oído hablar de esto hace años atrás en la televisión. En las manifestaciones del Espíritu. Que nos hablan del Espíritu, ¿no? Pero nosotros como hemos visto, entonces así nos digan lo que nos digan, pues ya el Señor nos ha permitido mirar. Por eso dicen, palabra. todo lo que usted ha visto, Es la palabra de y conversión. dice el Señor, no, Amén. todo lo que usted ha visto, lo que usted ha oído, usted es ahora un real testimonio de lo que ha visto, de lo que ha oído, para que por ese testimonio la gente llegue a los pies de Cristo. Amén. Y es que hay una cosa, o sea, Jesucristo cuando vino hizo todos los milagros y todo eso. Y entonces sería imposible creer que ahora ya no haya quien lo haga, si Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Gloria a Dios. Amén. Yo lo veo de esa forma. Entonces, cuando ustedes tienen la alabanza y hay la liberación de la alabanza, la danza, el movimiento, el Espíritu está actuando. Porque le están alabando directamente, de espíritu al Señor, espíritu que esté al Señor.
Dice, entonces entiendo hasta la alabanza lo que dice. Aleluya. Avívame, entiendo. Así Y dame tu poder. Así es. Estoy diciendo, estoy alabando, estoy danzando. En espíritu y en verdad. En espíritu, en conocimiento, verdad. Amén. Amén. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido todo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué a una iglesia que íbamos nos decían que Dios es un Dios de orden y que tienen que las personas estar ordenadas en el hecho de que si salen a danzar eso es tal vez abominación, no sé. Confunden el orden que habla de la palabra de Entonces, Dios. No había cómo danzar. pero eso es lo que yo aprendí. Lo que pasa es que, El ejemplo de David. Es un Dios de orden. sí, no, a muchas no se puede aplaudir, no se puede danzar, no se puede Ni llorar, porque Ni mi vida llorar. va a ver así. y entonces, Yo pasé por un... sí, entonces tenemos que pedirle al Señor que haya alguna persona que les enseñe el camino, ¿no es cierto? Misericordia. Y su misericordia con la palabra misma, porque yo ahorita les estoy diciendo con la palabra, Amén, porque amén. he aprendido con la palabra toda Amén. mi vida, sino que ahora ya entiendo como les dije, las señales están dadas. Pero hay muchas personas que por más que le hablamos la palabra, ellos entienden a su manera. Se Y dicen que ya interpretan de fue, otra exacto. manera. Dicen que fue para ese entonces, que ahora no. Entonces, La hermana puede decirse que ella primeramente tuvo el conocimiento y ahora vive la experiencia. Otros tienen primeramente la experiencia y llegan al conocimiento. ¿Sí? ¿Por Mi qué hermana lo tuvo hace? ese privilegio, ¿no? Señor, De saber teoría, conocer, pero ahora está llegando A ver, ejecútese. a hacer las Amén. cuando el Señor en su maravilla, por eso es que ahora no me pierdo una clase, porque el Señor está uniendo todas las piezas en mi cabeza que estaban Aleluya, Señor. con el Espíritu que el Señor ya me va revelando, y parece maravilloso. Y cada vez yo digo, esto es maravilloso, esto es increíble, y solo estoy así cultivando, porque las piezas van encajando. Ahora, ¿por qué ha hecho así el Señor? Quizás en mi vida anteriormente yo tenía que ir cediendo algunas cosas en mi vida, Tratando primero. tratando, Amén. y también me fue preparando, porque también me dio mucho conocimiento. Y que quizás también como esposos también a los dos teníamos que ir dejando cosas. Así, mi hermano, así ¿Sí? es. Por tiempos del Señor. Así mismo es, mi hermano. Y Él trata a unos de una manera, otros Otros de otra manera. Sí. Sí. Ahora, el anhelo del corazón ahora es no nos perdemos ni una gota, ni una lluvia, ni sereno, ni nada, porque nos llenamos completamente y cada vez descubrimos hasta más. Y el Señor es maravilloso. Las cosas que estamos ahorita hablando, por ejemplo, del bautismo, eso ya nosotros ya sabíamos. Hemos tenido el bautismo del arrepentimiento. Sabemos de la resurrección del Señor y su poder de resurrección y vida. Ahora aprendí, por ejemplo, porque el siguiente nombre, ya habíamos hablado, muerte al pecado, de las aguas de muerte al pecado y de la resurrección. Yo me di cuenta cuando estaba en la clase hoy de noche que la resurrección es la gloria que le dio. Yo decía resurrección, Padre, sí, como Jesús, sí. Y entendí que a Jesús le había dado Dios la gloria Aleluya. de su resurrección, Del Padre. del Padre, El Padre, para levantarle del para sepulcro. levantarme del sepulcro. Entonces yo dije, Señor, esa misma resurrección me va a estar dando a mí. Aleluya. A mí. Gloria a Dios, aleluya. O sea, ese poder que le diste a Jesús, tu Hijo. ¿Cómo puede darnos Amén. nosotros? Amén. Resucitarnos la nueva vida, mis hermanos. Danos esa gloria. Aleluya, Señor. Por ejemplo, yo había entendido y aprendido el versículo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Mire, yo sabía y creía que Jesús estaba convencida que Jesús era el camino y la verdad y la vida. Pero ahora cuando nos enseña en el tabernáculo, o sea, cómo llegar el camino, la verdad y la vida, o sea, Nadie me llega al maravilla, Padre, nadie Señor. llega al Padre. O sea, a mí me Nuestro maravilla porque cómo entramos, cómo ha sido el camino, la verdad y la vida. Yo no sabía esto del tabernáculo. Era una teoría que no había aplicación. Exactamente. Porque yo soy el camino. Es justamente el camino del desierto, ¿no es cierto? Y voy descubriendo la verdad y la vida.
¿Sí? Porque voy camino al Padre. Nadie Amén. viene a través, Amén. nadie viene Padre. al Padre si no es a través de ese camino. Y el camino es Sí, sí, maravilloso, sí, sí. ¿verdad? De sangre, de Hay que fuego, cruzar de el agua. desierto para llegar a la tierra prometida. Sí, acá, Allá la tierra que fluye leche y miel. allá donde el Señor nos tenía preparado. Eso es lo que me dice. Y ciertamente a mí me duró 30 años. Bueno, sí saben cuánto estuvo el desierto, ¿no es Qué cierto? tremendo. Ah, bien, claro. 40. Me faltaron 10. Me falta- Pero el Señor es misericordioso. Amén. Sabe el tiempo y todo. ¿Verdad? Pero mi hermana Paulinita, yo quiero hacer una pregunta. Usted estuvo en la iglesia a los 30 años, pero usted estaba ya, servía en la iglesia. Ya, porque Servía. mira, ¿qué habíamos Daba la hablado? palabra. Sí, ya- mira, entonces, sí, el Señor es misericordioso, es misericordioso y es fiel y es todopoderoso. Yo estaba en la iglesia y yo entiendo ahora que mi crecimiento espiritual era de una plantita chiquita. Quizás sí yo había recibido, ya había germinado, no crecía más. Sí, y mi pastor, desgraciadamente, mis hermanos estaban en las mismas condiciones. Es que había rocas entre la tierra. Había rocas entre la tierra y había Murallas. cosas que, porque no había poder para Había liberarse. murallas que no estaban derribadas. El poder del Espíritu no estaba. Entonces, no crecía. Pero el Señor es tan fiel porque sí le había aceptado como Señor y Salvador, que sus dones como regalos sí me los había dado. Y yo los ejercí. ¿Sí? En su misericordia, esos actuaban a mis hermanos, a los que llegaban. Porque los dones son independientes del crecimiento espiritual. ¿Sí? Amén, sí. Porque como dice mi hermano, el crecimiento lo da Dios. Ujú. El poder del Espíritu es el que nos hace ayuda a abrirnos los ojos y hacer lo que nos hace hacer. No nos es, Perdón, una pregunta, hermana. Para que Dios nos dé ese poder, nosotros tenemos que ir en oración. En oración. Anhelar. Anhelar. Y anhelar. su palabra para mí. Sí, sí. Porque yo anhelo, porque en últimos días, en estas semanas, estamos nosotros comprando libros, estamos leyendo, se basa mucho de lo que es la palabra, estoy buscando y estamos leyendo, pero es como lo que usted dice, yo leo, y dice, usted yo le leo, le entiendo ahora lo que usted está diciendo, pero más después usted me va a preguntar, no sé nada, o sea, no me queda, o sea, ¿qué es lo que me pasa? Ujú. Bueno. En el Señor no puedo dar todas las respuestas, pero yo puedo solo hablar de mi experiencia. Yo pienso que el Señor tiene su tiempo. Uno dice, esta palabra, dice que la palabra que nada vuelve vacío, ¿no es cierto? La palabra que se pone no regresa No regresa vacío. Y yo eso entendí solamente, por eso ayudaba a los niños a cuidar y darles la palabra desde niños, porque yo decía, esa palabra no va a perderse porque está sembrada. Qué lindo. ¿Sí? Esto está sembrando nomás, hermano. El Señor tiene su tiempo. Pero hay una señal muy buena. Ese anhelo que usted está buscando la palabra, como la que nosotros hace 4 meses nos desvivimos en conocerla, es una buena señal para que el Señor ya los use. Sí. Porque tenemos libros, estamos leyendo. Exactamente como Pero los todo- dos. yo también creo que todo tiene su tiempo. Como los dos. No estamos hablando de 30 años o más. Personalmente, yo hace un año aproximadamente recién, bendito el Señor, me puso en su camino. Y entonces yo leo todos los días. Leo libros aparte de la Biblia, obviamente tienen que estar basados en la Biblia, porque si no tiene ningún sentido. Y me voy instruyendo, o sea, yo todos los días tengo que estar leyendo, todos los días y como dice mi esposa, pues, o sea, nosotros a lo mejor es que queremos ya, ¿me entiendes? Y las cosas no son así, o sea, Dios tiene su tiempo, y yo creo que tendrá su tiempo también para nosotros, Sí. ¿verdad? Mi esposa se desespera mucho, dice, Ustedes ¿qué es lo están que pasando pasa? un proceso.
Exacto, estaba pasando el desierto. Eso mismo lo digo yo. Y gloria a Dios, sigan adelante. Ella hermanos. cree que ya se pone una hora por decir hablar y ya cree que le va a llegar porque se puso a dar esa hora. Yo creo que Dios tiene su proceso y Él a su tiempo hará su obra en nosotros. Amén. Hermano, también el Señor dice en su palabra que todo el que busca haya, todo el que toca sabiduría, todo lo que usted anhela se lo hará si cree, y como decía ahí, todo lo que pide en el nombre del Señor Jesucristo te dará. Si usted lo pide en el nombre y anhela, si usted toca la puerta, el Señor busca, va a hallar y va a hallar a su debido tiempo. Sí. Pero yo quiero decir algo, no sé si estaré mal correcto. Hay una porción de la Biblia que habla acerca de Felipe y el etíope, ¿no es cierto? En que el etíope ansiaba bautizarse. Es otra cosa, ¿no? Él anhelaba el bautismo, no anhelaba el conocimiento. Mi hermano está hablando de conocimiento y le voy a decir una palabra, hermano. Aquel que siente que le falta sabiduría dice que pida al Señor y Él dará abundantemente al que lo necesite y al que lo busca. Santiago Aquel que lo falta 1:5. sabiduría. A mí me ayudó bastante. Proverbios 1. Esa parte es respecto del bautismo, Sí, sí. que es un poquito Es un proceso. distante de lo que mi hermano está ¿Qué le impide pidiendo. y es bautizado? Hay agua ahorita mismo. Esos son aguas solo de repente. Claro, esa está llegando al bautismo. Mi hermana dice en cuanto a la utilización, al conocimiento, a la puesta en práctica de las cosas, ¿verdad? Mi hermana querida, con todo respeto, que tiene que reunirse, y mis hermanos queridos, a quienes hemos conocido, tienen que reunirse en una iglesia donde haya realmente una sana doctrina, primeramente, ¿no? Primeramente. Y luego, obviamente, una enseñanza madura. Como dice mi hermana, ya no estar en los atros, sino seguir más arriba en el conocimiento de las cosas del Señor. Eso va a dar a ustedes mucho crecimiento espiritual. Los tiempos son difíciles, los tiempos son apremiantes espiritualmente. Venimos oyendo una serie de conferencias últimamente y tenemos un video que queremos verlo como iglesia. El doctor Bolañez, escatólogo de primera categoría, de los tiempos en que está viviendo la iglesia. Como decían mis hermanos, no es tiempo de andar, es tiempo de correr con el Señor. ¿Sí? ¿Quién va a llegar primero? Aquel que corre. Que corre más. Aquel que corre, que anda. La bendición de ustedes es que están parejita y están juntos. Pues, Están entonces, en el ustedes- mismo acuerdo. Potencialmente listos para recibir algo más. Algo más. No se queden donde están en cuanto al conocimiento. Busquen algo más. Dos cositas rapidito. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, ¿no es cierto? Entonces, nos está invitando a correr la carrera, Pablo, ¿no es cierto? Sí. Es una cosa. Y otra cosa, lo que dice el hermano en Santiago 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Ese es para usted, mi hermano. Señor, de todo su corazón, los dos tienen que pedir al Señor. No se cansen las oraciones. Amén. Gloria a Dios. Una muy buena señal es esa hambre de la palabra. Sí, primero. Porque el hambre de la palabra, de conocer de él mismo se revela a sí mismo, él mismo empieza a poner las cosas en orden. Amén. Y en su palabra mismo les da esa instrucción, en su palabra mismo, por ejemplo, lo que ahorita estamos hablando, es eso. Y es el desierto, porque justamente, ¿qué es lo que pasó al principio? Como decimos, algunas iglesias se quedan en las murmuraciones, mejor nos hubiéramos estado en el mundo, no saben exactamente qué es lo que les da, ni conocen el camino, no saben nada. Están en las murmuraciones, mejor regresemos a Egipto, a ser esclavos. Están hasta diciendo eso. Allá teníamos que comer, ¿qué será? Allá no nos hablaban las palabras de tajantes, allá nos acomodaban bonito. Hacíamos lo que nos daba la gana, no teníamos orden. Aquí
aquí el Señor nos está diciendo, vamos al desierto, vamos a estudiar, vamos a entrenarnos. Sí es cierto que a veces vamos a tener pruebas, pero el Señor está con nosotros. ¿Quién pelea la batalla? Amén. El Señor. Dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. Qué lindo, ¿no? Qué linda palabra. Vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. ¿Para qué nos afanamos? Gloria a Dios, qué lindo es. Bueno, vamos a hacer recuentos, mi hermano. Perdón, mi hermano. Es importante, no he avanzado mucho, pero para mí esto es muy importante. Profundo. Porque es justo la parte clave de empezar. Porque lo que nos viene ya no es solamente el lugar del desierto, digamos. Ya vamos a un lugar más especial, ¿ya? A los que ya el Señor nos usa para obras especiales, al lugar santo. ¿Sí? Hermana Jessicita, ¿cuál ha sido para usted el mensaje? En 2 o 3 frases tal vez pudiéramos resumir. Que debemos ser constantes, ¿no? En la palabra, constancia, ¿qué más? Constancia, Anhelar. anhelar y buscar el Señor. Buscar. Muy bien, gracias por este consejo. Hermana Laurita. Para mí el concepto ha sido de que estamos en tiempos difíciles y debemos correr en la palabra. Correcto, qué Dar lindo. en primer lugar a Dios Lindo. y correr. Lindo. Para usted, mi hermano. Lo que dice la hermana, sí, como yo les digo, tal vez nosotros seamos hermanas, no verles en esto, pero yo personalmente estoy con mucha hambre de la palabra, porque cojo la Biblia y estoy con ella dándole la vuelta, tratando de igualarme. ¿Cuál fue el mensaje de mi hermana para usted, en nombre del Señor? ¿Cuál fue el mensaje del otro Señor para usted? Un mensaje, sé lo que dijo la hermana de la sangre, del agua y del fuego. Ah, nuevo, ¿no? La sangre, eso. en las casas para que el espíritu de muerte pase, las aguas del bautismo cuando se abrió el mar y cosas nuevas para usted. claro, cosas nuevas. Sí, hermano Nico. Sí, en verdad, el estar tibio, pues no nos lleva a nada. Tenemos que luchar más porque de pronto unos tenemos, bueno, voy a poner un caso mío. Yo en el caso mío es tan duro ponerme a estudiar porque tengo ahorita mismo me vine enojando con mi mujer porque ella quiere que vaya allá. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo desde que llegué aquí, aquella noche que vine, he tenido problemas y tengo estrés, no es fácil ahí de ¿no? Entonces ahorita me dice, bueno, ya, me fui al oriente de mi hermano también metió candela y dice, bueno, ¿qué haces vos allá y acá? ¿Cuál es mayoría? Ahora me ponen no es mayoría. Ellos son 3. No, hermano, no es eso. El pastor de la iglesia tiene que ser llamado para decir, usted, esposa y sus hijos, sigan al esposo, sujétese a su esposo, porque si no entienden esto, mis hermanos, están en rebeldía contra la ley de Dios. No quiero. Entonces, están en rebeldía. Eso debe ser el trabajo de un pastor, mi hermano. Que sea luz. Ellos se Es van que por vive el allá. conflicto, mi hermano, yo entiendo el conflicto que están viviendo. Eso le va a ayudar a crecer. Ya sé, yo estoy orando, le llamo y leemos la palabra, pero ellos dicen que tajantemente a la iglesia de acá no vienen, que ya no fastidien, que no quieren venir y ahora Y qué hago. tampoco entonces usted Un versículo. No con espada ni con ejército, Con la palabra. con el Espíritu de Dios. Eso le digo, no, ya cogemos, yo les invito, vean, me levanto a las 5 de la mañana a los canales de televisión y hasta mi mujer nos ponemos orando. Pero ella dice tajante, a tu iglesia no voy. ¿Será que hubo un mal testimonio aquí en la iglesia? ¿Será que algo le No alguien sé, le pero entonces ahora ahí, ¿qué hago? ¿Con un palo y rompo la cabeza? No, entonces ¿qué hago? No es con espada ni con Por eso, ejército. pero ya no, y ahora ¿qué hago? Ahora, ustedes me dicen, yo soy, dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Sí, Usted me enseñó, ya, cabeza del hogar. ya, dice, entonces mi hermano, pues ahora, ¿qué hace? Entonces hable con el pastor, mi hermano, le dice directamente. ¿Cuál pastor? Uno de la iglesia De su lista. esposa. No, el pastor le va
va a decir, bueno, sabe señora, vaya por ahí, pero ella no quiere, entonces dice, bueno, No voy. toma, No yo voy. no quiero saber nada. Ya le digo, vamos, yo le dije, mira, ándate el domingo allá y ven acá. Y él dijo, no, por aquí, mis hijas tampoco. Digo, no, que dice cuál, entonces no. No es con espada ni con ejército. Y como dice la palabra, sin palabras, gánale a su esposa. Con su testimonio, gánale a su esposa. Y cuando en usted, toda la gente alrededor ha visto un cambio, pero un cambio de esos verídicos, todo el mundo va a anhelar eso. Y van a venir solitos. Así de fácil. Ella entendió todo eso, ya me la amo, ella también ya le hago orar, todo ya, pero ella dice clarito, ¿qué necesidad tienes de irte allá? No quiero esa iglesia, no me gusta, ¿para qué voy a estar metido tanto tiempo ahí? Me caso y me entiendo nada. Yo me caso y no entiendo nada. Y ella sí sabe la sujeción, porque yo le di bastante de eso, la sujeción a la cabeza. Pero ella dice ahora, ¿cuál es el problema que tú vayas acá? Porque no, cuando tú me llevaste ahí, yo fui, no me gustó, no me enseñé, yo me enseño acá, yo acá sí disfruto y pago acá. Que vaya allá. Pero en ¿Cuánto cambio, es necesario para usted, hermanito, esta noche? Lo que mi hermana dijo a través del Espíritu para usted.